Los saludo con mucho gusto. Soy Mariano Lemus López. Nuestro canal de YouTube se llama Gente Brillante e Interesante. Hoy tenemos el gusto enorme de poder entrevistar, de poder platicar con una mujer muy atractiva. Ella es nutrióloga. Bueno, nos va a platicar lo que hace. Ella nació en el estado de Nuevo León y le damos la bienvenida. Su nombre, Alejandra Galván. Mucho gusto, Alejandra. Buenas tardes. Gracias, Mariano. Buenas tardes, mucho gusto. Me da un placer enorme poder platicar contigo y por favor dile a nuestro público desde cuándo te saliste. Bueno, yo prácticamente nada más nací ahí. A los 4 meses de nacida, ya mi mamá se vino a Tijuana, ¿no? Y desde entonces vivo acá en Playas de Tijuana. Bueno, pues Tijuana es una ciudad para mí bastante noble. Es una ciudad muy diferente a lo que es el resto de la República, ya que desde que yo estaba chica, se sabía que había mucha migración de personas del sur, del centro del sur, para venir a vivir acá o a tratar de cruzar a Estados Unidos. Eso la hace que se haya formado con una ciudad con gente que sabe recibir a las personas, ¿no? Entonces, por eso mucha gente que llega aquí siempre comenta que se siente muy cómoda, y es eso, que sabemos recibir a las personas porque incluso se formó de gente de fuera. Ahorita ya, yo todavía nací fuera de Tijuana y de mi generación, eh, eran muy pocas las compañeras o compañeros que yo tenía que hubieran nacido en Tijuana. Ya de mi generación en adelante, ya hay mucho tijuanense, ¿no? Mucha gente que ya nació aquí, eh, no nada más que venía de fuera, pues. Muy bien. ¿Dónde estudiaste? Mi primer carrera fue licenciada en comunicación en la Iberoamericana de Tijuana. Esa la cursé del 2018 al 2023. Perdón, del 2018 al 2003. Estuve ejerciendo unos 8 años aproximadamente, y después hice mi segunda carrera, que es licenciatura en nutrición, y a la par me fui certificando para entrenadora, entrenador personal, entrenador grupal, ya que pues también tenía el negocio junto con mi esposo. La actividad principal, híjole, pues es que es una mezcla, Mariano. Yo me recibí de nutrióloga en el 2016 y ya tenía también certificaciones como entrenadora, ya operaba el negocio. Entonces realmente mi actividad es una mezcla entre nutrióloga, entrenadora, administradora, mamá, un poco de todo, porque yo manejo el negocio junto con mi esposo, pero él se dedica más a lo que es el área de entrenamientos, y de la operación del negocio. Yo soy la que administro el negocio. Muy bien. Y platícanos, por favor. Yo te conocí, tuve el gusto de conocerte en Cabo. Ujú. ¿Cómo fue? ¿Llegaste a Cabo? ¿Viniste a vivir a Cabo? ¿O fue una cosa fortuita? Bueno, no, en realidad yo me fui, en mi niñez mi mamá quiso irse a vivir a Cabo. Estuvimos 2 años ahí cuando yo tenía como 6, 7 años, y luego se regresó a Tijuana por cuestiones familiares. Después, pues aquí seguimos haciendo vida, y cuando yo egreso de mi primer carrera, que es comunicación, yo no quería ejercer acá en Tijuana. Entonces me fui a Cabo a buscar oportunidades de trabajo, y trabajé en Esperanza, el hotel que está ahí en Punta Ballena. Estuve ahí trabajando un tiempo, después vuelvo a Tijuana, me quedo un ratito aquí en Tijuana. Mientras yo estoy aquí en Tijuana, mi familia se va a Tijuana, construye su casa, perdona, se va a Los Cabos, y ya se establecen ahí porque mi papá ya se había retirado de su trabajo y querían Los Cabos como el lugar de retiro, ¿no? Porque pues Tijuana es una ciudad con mucho movimiento, muy acelerada, muy diferente, ¿no? Entonces querían algo más tranquilo. Después yo me vuelvo a ir a Los Cabos, que fue cuando yo te conocí, en el 2008. Así es. En el 2008, y estuve 4 años allá, porque después en 2012 yo me vengo a trabajar el restaurante de aquí de Tijuana, ¿Qué se llama? la Casa de Don Juan. Está Y en Playa. sigue vigente, sigue funcionando en Sí, Tijuana. Y te regresas a Tijuana después de de 4 años. el motivo. Venir a manejar el negocio porque lo acabábamos de abrir, y como
desde que se abrió fue un negocio que fue exitoso, pues necesitábamos venir a apoyar para el manejo del negocio. Pues un restaurante que yo lo que probé aquí en Los Cabos era deliciosa toda tu comida, Sí, muchas gracias, así es. Otro negocio que se llama Amatista, que es de meal preps. Sí, es esto lo que es preparación de alimentos para las personas que no tienen tiempo de cocinarse o quieren apegarse 100% a un plan y si le dejan esa tarea a otra persona, ¿no? Entonces, como nutrióloga, yo diseño el plan nutricional y tengo quien cocina las comidas. Entonces, se entregan a domicilio. De alguna manera, desde que abrimos el restaurante, como que por ahí nos fuimos un poquito, ¿no? Y luego, pues yo estudié la carrera de nutrición, despuésito de abrir el restaurante fue cuando entré. Y el manejo de restaurantes es complejo, su naturaleza por el servicio, pero es algo en lo que a mí me gustó muchísimo trabajar. Ahorita ya no lo trabajo, pero volvería sin problema, lo disfruté bastante. Y no estudié, pero pues te haces en la práctica. Claro, claro, claro. Y platícanos también, por favor, tienes otro negocio alterno de jabón. Ok, ese negocio de productos naturales, que son jabones, cremas, todo para el cuidado de la piel, lo maneja actualmente mi hermana Michelle. Lo hace allá en Los Cabos, ella lo produce y ella manda los productos pues a donde se distribuyen. Yo siempre hice ejercicio y siempre me gustó cuidarme desde chica. Cuando yo, en realidad en el tiempo que yo elegí la primera carrera que fue comunicación, no, no estaba muy de moda la carrera de nutrición. Sin embargo, ya estaba porque en la Ibero, donde yo estudié, mientras yo estudiaba comunicación, estaba la carrera de nutrición. Yo veía a las chicas que estudiaban nutrición, pero fue algo que en su momento no pensé, pero mi pasión siempre fue el ejercicio y el cuidar mi cuerpo, ¿no? Tanto estéticamente como de salud. No se me ocurrió hasta que conocí a mi esposo, que él ya estaba estudiando la carrera, que me dijo, que me invitó a estudiar, a tener de qué conversar. Así es. Entonces me invitó porque él estaba estudiando de lunes a viernes, pero pues por el negocio, el trabajo y todo, ya cuando tienes más de 35 años ya se hace más complicado. Y se iba a cambiar a la modalidad ejecutiva, que es los sábados, y a mí también se me acomodaba por el trabajo, entonces los dos hicimos juntos la carrera. Y la verdad es que es algo que yo me di cuenta que esa era la carrera que me tocaba estudiar. Comunicación me gustó, pero para mí fue algo más complementario. Me ayudó a formarme más como profesional, porque obviamente, independientemente de que comunicación estudies lo que son medios, televisión, teatro, periódico, todo eso, te forma más como en cuestión de escritura, de hablar en público, de ser un ponente, de dar pláticas, cursos, talleres. He dado clases también y me ayudó mucho en mi carrera. Entonces, la carrera de comunicación yo la tengo como eso, como un complemento para mí como profesional. Culinary Arts School, ajá, ahí estuve dando clases, la materia de principios de nutrición o nutrición básica, algo así, para los futuros chefs. ¿Y qué consejo les puedes dar a la gente que nos está viendo? Hay gente joven y hay gente que quiere hacer lo que tú haces, a lo mejor no joven, pero ¿qué consejo les podrías decir? Ok. Bueno, hoy en día, gracias al acceso que tenemos a la información por medio de pues, del internet, ¿no? Hay muchísima información, de más. Hay información de todo tipo, ¿no? Entonces, mucha gente, muchos jóvenes se están formando hoy en día con la idea de que lo que encuentran en el internet, en el buscador, eso está bien, es lo correcto, ¿no? Y hablando de ejercicio y de nutrición, no todo es lo correcto. Además que como seres humanos, el hecho de individualizar un entrenamiento o una dieta es muy importante, aunque como nutrióloga yo te puedo decir, yo puedo darte una dieta que se parezca muchísimo la tuya con la de tu vecino,
¿no? Pero no va a ser igual. ¿Por qué? Porque tu vecino a lo mejor no le gusta un alimento, o tu vecino a lo mejor tiene alguna enfermedad, o tu vecino a lo mejor no se levanta a la misma hora que tú, no pesa lo mismo que tú, no tiene tu misma edad. A lo mejor los dos van a comer el lunes caldo de pollo, igual, ¿me explico? Pero no, aunque se parezca mucho, va a estar individualizada. Eso es muy importante porque además tú puedes tener una alergia o tú puedes tener una intolerancia. Entonces, hablo de esto por el hecho de que necesitas siempre en cuestión de ejercicio y nutrición tener un trato personalizado. Eso es lo más importante, lo más importante. Hoy en día los gimnasios, bueno, siempre el gimnasio es un lugar donde tú puedes ir a hacer ejercicio, pero no quiere decir que tú vayas a estar haciendo lo correcto, ¿no? O puedes acceder al internet y ver una dieta para bajar de peso, pero no quiere decir que sea la correcta para ti. Entonces, el consejo es, haz las cosas para ti y si tú te quieres dedicar a esto, tienes que ser profesional, estudiar. No porque tú sepas hacer una rutina para ti, quiere decir que vas a saber atender a un alumno cuando ese alumno puede tener alguna lesión, puede tener alguna condición cardíaca, puede nunca haber hecho ejercicio y tienes que conocer sobre lo que es una preparación articular y muscular, por ejemplo, ¿no? Porque también es muy fácil volverse entrenador cuando no has estudiado nada. Y afortunadamente, Mariano, hoy en día el trabajo del entrenador y del nutriólogo se está tomando más en serio. Es algo profesional. Ser un entrenador es algo profesional. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la salud de las personas. Eso es lo más importante, saber que estás trabajando con la salud de las personas y de esa manera vas a atenderlo adecuadamente. No nada más es, bueno, te voy a entrenar para que quemes calorías. No, no es eso. Pues qué complicado es, ¿eh? La verdad, uno no se imagina tanta complejidad en una carrera como la nutrición y como la de ser entrenadora. Y la verdad, te felicito. Es Gracias. muy importante lo que estás diciendo. Y para que la gente, pues, que quiera dedicarse a eso, pues estudie, ¿no? Ese es tu consejo. Así es. Sí, que se preparen porque además cada vez hay más competencia y buena competencia. ¿Dónde te puede uno contactar, suponiendo que vivo en Tijuana y quiero obtener tus servicios? O también puedo estar viviendo en Monterrey o puedo estar viviendo en la Ciudad de México y te puedo contactar para que desde ahí, a través de las redes, nos mandes una dieta o te contrate para algún evento. Dinos, por favor, dónde te puede uno contactar, correo, número de WhatsApp, lo que tú quieras. Claro que sí. Y sí, efectivamente damos servicios en línea también y clases. También tenemos clases en línea, las cuales se grabaron en pandemia. Entonces, sí pueden tener acceso a ellas. Mi correo electrónico es alegalvanavila@gmail.com. Mi celular y WhatsApp es el mismo, es el 664-368-7172. Y mis redes, pues las de mi gimnasio en Facebook son My Synergy Playas y en Instagram también, My Synergy Playas. Muy bien, pues ojalá que haya gente que quiera beneficiarse con tus servicios, porque esa es la intención de estas entrevistas, que la gente te conozca. Y como pues, página web, pues viajamos a todo el mundo, como YouTube está en todo el mundo, y te comento, nos ven en Italia, nos ven en Estados Unidos, nos ven en Francia. Es increíble, lo que abarca las redes actualmente. Increíble y maravilloso, digo, el alcance que podemos tener. Pues sí, porque desde donde tú estás, puedes contactar a una persona. Y una cosa muy atractiva, fíjate que no te lo había mencionado, nuestras entrevistas a partir de la semana pasada ya están publicándose con subtítulos en español y en inglés. En español para la gente que no quiera oírlos cuando va en un transporte público o algo por el estilo. Y también en inglés cuando son personas que no dominan nuestro idioma de español. Pero también puedes poner el idioma que tú quieras. Ahí hay una pestaña en el video que te da acceso al idioma que quieras, desde chino, árabe, francés, ruso, alemán, el que quieras te lo da. Y eso Ujú. es un beneficio tremendo, ¿no? Porque puedes mandar tu video a donde quieras y decirles, puedes ponerle el subtítulo de tu idioma y ya. Súper bien. Pues sí, así es. Pues me dio mucho gusto, querida Alejandra. La verdad es un placer enorme.
platicar contigo. Te invito a que compartas este video cuando te lo mande, por favor. Y a Claro que nuestros amigos que nos están viendo, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen los nuevos videos y muy importante que compartan. Alejandra, un placer enorme, muchísimo gusto en saludarte, te deseo lo mejor de lo mejor y te deseo que sigas muy bien. muchísimas gracias, Mariano. Igualmente para ti. Adiós. Adiós.